Estaba arrodillada en el altar de la iglesia, con su vestido blanco, cuando escuchó las palabras que destrozaron su vida. No puedo casarme con una mujer que no me dará herederos. Y allí, frente a todos, él la abandonó. Pero lo que ella no sabía es que un hombre al fondo de la iglesia estaba a punto de cambiarlo todo con una sola frase. Yo tengo 7 hijos. Venga conmigo. Eran tiempos de promesas selladas en familia, cuando los matrimonios se decidían desde la infancia y las mujeres crecían preparándose para un único destino: servir al marido que les había sido designado. Amelia creció sabiendo que se casaría con Lucio, su primo, un hombre que había heredado una gran hacienda de caña y ganado. La promesa se hizo cuando ambos eran apenas unos niños, pero Amelia se la tomó en serio toda su vida. Aprendió a bordar las sábanas más finas, a preparar dulces cristalizados, a administrar una casa con la precisión de quien sabe que será juzgada por cada detalle. Su madre le enseñó que una buena esposa vale su peso en oro, y Amelia quería ser digna de aquella familia de hacendados. Lucio era diferente. Creció sabiendo que lo tendría todo, incluida una esposa ya prometida. Nunca demostró afecto por Amelia, pero tampoco dijo nunca que no se casaría. Él simplemente existía en la vida de ella como una certeza lejana, un futuro que se acercaba lentamente. Cuando finalmente llegó el momento de oficializar el compromiso, las familias se reunieron en la iglesia para la ceremonia de bendición. Amelia se puso el vestido que su madre había cosido con tanto esmero, un vestido de tela clara con encajes en las mangas. Llevaba el cabello recogido en un chongo elegante y cargaba un rosario de perlas que había pertenecido a su abuela. Estaba nerviosa, pero también llena de esperanza. Por fin, su vida iba a comenzar. La iglesia estaba llena. Las 2 familias ocupaban las primeras bancas y algunos curiosos del pueblo se esparcían por el fondo, queriendo ser testigos de la unión de 2 familias importantes de la región. El padre ya estaba en el altar, esperando. Amelia entró por la puerta principal, acompañada por su padre, quien la condujo hasta el altar con el orgullo estampado en el rostro. Lucio estaba allí de pie, serio, con su traje oscuro y la mirada fija en algún punto distante. Cuando Amelia se arrodilló a su lado, sintió el corazón desbocado. Era real, estaba sucediendo. Pero entonces el padre hizo la pregunta tradicional. Lucio, ¿aceptas a Amelia como tu esposa para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Y hubo un silencio demasiado largo, demasiado pesado. La gente comenzó a moverse incómoda en las bancas. El padre de Amelia frunció el ceño y entonces Lucio habló, con una voz lo suficientemente alta para que todos oyeran. No puedo aceptar. Amelia sintió que el mundo se detenía. No puedo aceptar. Las palabras resonaron en la iglesia como un trueno. Giró el rostro lentamente, sin poder creerlo, y vio a Lucio mirándola por primera vez en todo el día. Pero no había cariño en esa mirada, había frialdad, había decisión. El padre, aturdido, intentó intervenir. «Hijo mío, ¿qué estás diciendo? Esta es una ceremonia sagrada». Pero Lucio se levantó, se ajustó el saco y dijo en voz alta para que todos escucharan. «No puedo casarme con una mujer que no me dará herederos. El médico del pueblo me informó que Amelia tiene una condición que le impide tener hijos. No puedo comprometer el futuro de mi familia con alguien que no puede darme descendencia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Amelia sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. La gente empezó a murmurar. Miradas de lástima, de curiosidad, de juicio se volvieron hacia ella. Su madre soltó un gemido ahogado. Su padre se puso pálido y Lucio simplemente se dio la vuelta y salió de la iglesia, dejándola allí, arrodillada en el altar, destruida. Amelia no podía levantarse, las piernas no le obedecían.
Las lágrimas comenzaron a caer, calientes y pesadas, manchando la tela clara del vestido. Su madre corrió hacia ella, intentando ayudarla a ponerse de pie, pero Amelia estaba paralizada por la humillación. Todos la estaban mirando, todos lo sabían. Era la mujer que no podía tener hijos, la mujer que no servía para casarse, la mujer rechazada en el altar. Finalmente, con la ayuda de su madre, Amelia logró levantarse y salió de la iglesia tambaleándose. No fue a casa, no podía enfrentar a su familia. Fue al atrio de la iglesia, un área lateral con bancas de piedra bajo la sombra de árboles viejos, y se sentó allí, temblando, llorando, sintiendo como si su vida hubiera terminado. No había futuro, no había esperanza, solo la vergüenza que la seguiría por el resto de su vida. Si acabas de llegar y todavía no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal. Así es como podemos seguir trayendo historias que tocan el corazón y nos hacen pensar sobre la vida. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Tu apoyo hace toda la diferencia. Fue entonces cuando escuchó unos pasos. Amelia se secó el rostro rápidamente, esperando que fuera alguien de su familia que venía a buscarla. Pero cuando levantó la vista, vio a un hombre que no conocía. Era alto, de hombros anchos, con el rostro curtido por el sol y con las arrugas de quien trabaja a la intemperie. Vestía ropa sencilla, pero limpia, y sostenía un sombrero de paja en las manos. Había algo amable en sus ojos, algo que Amelia no esperaba encontrar en nadie ese día. ¿Se encuentra bien, señora? Su voz era suave, cargada de una preocupación auténtica. Amelia negó con la cabeza, incapaz de mentir. No estaba bien, nunca más lo estaría. El hombre se sentó en la banca a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, y se quedó en silencio por un momento, como si escogiera las palabras correctas. «Yo estaba allá adentro», dijo finalmente. «Vi todo lo que pasó, y quiero que sepa que lo que él hizo fue cruel y cobarde». Amelia lo miró, sorprendida. Nadie había dicho eso. Todos la habían mirado con lástima, pero nadie había dicho que Lucio estaba equivocado. «Mi nombre es Vicente», continuó. «Soy hacendado. Tengo mis cañaverales al otro lado del río. Vine a la iglesia hoy porque mi hija mayor hace la primera comunión la próxima semana y necesitaba hablar con el padre». Hizo una pausa, girando el sombrero entre sus manos. «Soy viudo desde hace 2 años. Mi esposa falleció dejándome 7 hijos, la mayor con 14 años y el más chico con 3. Desde entonces, intento encargarme de todo solo, pero cada vez es más difícil». Amelia no entendía por qué le estaba contando todo aquello. Vicente notó la confusión en su rostro y se apresuró a explicar. «Lo que quiero decir es que vi a una mujer de buen corazón siendo destruida por una mentira. Porque fue una mentira, ¿no es así? El médico nunca le dijo eso». Amelia abrió los ojos de par en par. ¿Cómo lo sabía? «Conozco al médico del pueblo desde hace años», explicó Vicente. «Él jamás diría algo así sobre una paciente, y menos sin tener certeza. Lucio inventó esa historia porque quería una excusa para no casarse. Probablemente ya tiene otra pretendiente en mente y necesitaba un motivo que no lo hiciera parecer el villano». La verdad dolió más que la humillación. Amelia sintió una rabia que comenzaba a hervir dentro de su pecho. Todo aquello, toda esa vergüenza, se basaba en una mentira creada para proteger el orgullo de Lucio. «Usted no merece cargar con esa vergüenza», dijo Vicente con firmeza. «Merece una vida digna, merece respeto». Respiró hondo, como si reuniera valor. «Mis 7 hijos están creciendo sin madre. Necesitan a alguien que los cuide, que les enseñe a las niñas a ser mujeres de valor y a los niños a ser hombres de bien. La hacienda no es lujosa, pero es próspera.
Hay una buena casa, comida en la mesa y trabajo honesto. La miró a los ojos. Si usted acepta, puede venir a vivir conmigo y ser una madre para estos niños. No es una propuesta de matrimonio tradicional. Le estoy ofreciendo un hogar, un propósito y respeto. Y si un día crece algo más entre nosotros, será a su debido tiempo. Amelia se quedó sin palabras. Era la propuesta más extraña y al mismo tiempo la más honesta que había escuchado en su vida. ¿Por qué haría esto por mí?, logró preguntar. Ni siquiera me conoce. Vicente sonrió, una sonrisa triste pero sincera. Porque reconozco a alguien que merece una segunda oportunidad. Mi esposa siempre decía que Dios pone a las personas correctas en nuestro camino cuando más las necesitamos. Quizás yo necesito ayuda con mis hijos, y quizás usted necesita un lugar donde sea valorada. A veces las cosas encajan de maneras inesperadas. Amelia miró hacia la iglesia, de donde todavía salía gente comentando el escándalo. Miró el camino que llevaba a la casa de sus padres, donde la esperaba una vida de vergüenza, de ser vista como la mujer que nadie quiso. Y entonces miró a Vicente, un extraño que le estaba ofreciendo algo que Lucio nunca le ofreció, una elección. «Acepto», dijo, y las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. «Acepto ir con usted». Vicente asintió aliviado. «Mi carreta está por allí cerca. ¿Puedo esperarla mientras recoge sus cosas?» Amelia pensó en sus cosas. El ajuar que había preparado con tanto esmero estaba en casa de sus padres, pero no quería volver allá. «No, ahora no. No necesito nada», dijo. «Vámonos ahora». Y así, sin más que el vestido que llevaba puesto y el rosario de perlas de su abuela, Amelia dejó atrás todo lo que conocía y siguió a Vicente hacia una vida completamente desconocida. El viaje hasta la hacienda duró casi 1 hora. Vicente conducía la carreta con seguridad y en el camino le contó sobre sus hijos. La mayor, Clara, había asumido el papel de madre desde que quedaron huérfanos, pero era muy joven para esa responsabilidad. Los gemelos, Pablo y Pedro, eran traviesos y necesitaban límites. Rosa era demasiado tímida y se escondía de todo. A Miguel le encantaba trabajar la tierra con su padre. Ana lloraba por cualquier cosa. Y los dos más pequeños, Tomás y la pequeña Isabel, necesitaban cuidados constantes. Cuando llegaron a la hacienda, Amelia vio una propiedad bien cuidada. La casona era grande, de adobe y madera, con un porche amplio y ventanas que brillaban bajo el sol de la tarde. Alrededor, los cañaverales se extendían en hileras organizadas, y un poco más lejos había un corral con algunas vacas. Era bonito, era tranquilo. Pero lo que llamó la atención de Amelia fueron los niños que aparecieron corriendo cuando escucharon el ruido de la carreta. Eran 7, exactamente como Vicente había dicho. Clara, la mayor, se detuvo a medio camino cuando vio a Amelia bajar de la carreta. Era una niña seria, con el cabello recogido en una cola de caballo y un delantal manchado de harina. Los gemelos, Pablo y Pedro, se empujaban tratando de ver mejor a la visitante. Rosa se escondió detrás de Clara. Miguel, un niño de unos 11 años, frunció el ceño con desconfianza. Ana comenzó a llorar sin motivo aparente, y los pequeños Tomás e Isabel corrieron hacia su padre pidiendo que los cargara. «Niños, ella es Amelia», anunció Vicente tomando a Isabel en brazos. «Va a vivir con nosotros y a cuidarlos». El silencio que siguió fue pesado. Clara fue la primera en hablar con una voz fría. «No necesitamos que nadie nos cuide, yo puedo sola». Vicente suspiró. «Clara, eres muy joven para cargar tanto peso». Amelia vino para ayudar, no para reemplazar a nadie, pero la niña no respondió, simplemente dio media vuelta y regresó a la casa. Los otros la siguieron, dejando a Amelia sola con Vicente en el patio. «Necesitará tiempo», dijo Vicente pasándose la mano por el cabello.
Todos lo necesitarán. Perdieron a su madre de una forma muy dolorosa y todavía están aprendiendo a vivir con ese dolor. Amelia asintió. Entendía de dolor, acababa de experimentar su propia versión. «Le mostraré la casa», ofreció Vicente, y Amelia lo siguió por la puerta principal. El interior estaba sorprendentemente organizado para una casa llena de niños. La sala principal tenía muebles sencillos pero bien conservados, un sofá de madera con cojines cosidos a mano, una mesa grande donde cabían todos y un fogón de leña que todavía soltaba humo. Clara estaba allí, moviendo una olla con gestos bruscos. «Estoy haciendo la cena», dijo sin mirarlos. «Frijoles de la olla y lo que sobró del guisado del mediodía». Vicente le tocó el hombro con cariño. «Gracias, hija. Amelia puede ayudarte si quieres». Clara finalmente miró a Amelia, y lo que la mujer vio en aquellos ojos fue miedo. Miedo de ser reemplazada, miedo de perder el poco control que aún tenía. «¿Puedo lavar los trastes mientras terminas de cocinar?», ofreció Amelia con voz suave. No quería invadir, quería ayudar. Clara dudó, pero luego señaló una cubeta con platos sucios en un rincón. Allí, Amelia se arremangó y comenzó a trabajar. El agua estaba fría, los trastes grasosos, pero fregó cada plato con cuidado. Clara la observaba de reojo, todavía desconfiada. Pero Amelia no dijo nada, solo trabajó. La cena fue silenciosa. Los niños comieron deprisa, sin conversar, mirando de vez en cuando a Amelia con curiosidad. Solo la pequeña Isabel, que tenía 3 años, se le acercó a mitad de la comida y le tocó el vestido. «Bonito», dijo la niña, y Amelia sonrió por primera vez en aquel día terrible. «Gracias, querida». Vicente se la presentó formalmente a cada uno de sus hijos, diciendo sus nombres y edades. Clara tenía 14. Los gemelos Pablo y Pedro tenían 12. Rosa tenía 10. Miguel tenía 11. Ana tenía 8. Tomás tenía 5. Isabel tenía 3. Eran muchos nombres para memorizar, muchas personalidades para entender, pero Amelia estaba decidida a intentarlo. Después de la cena, Vicente le mostró a Amelia el cuarto que sería suyo. Era pequeño, pero tenía una cama de verdad con un colchón de paja, una ventana que daba al cañaveral y una cómoda vieja donde podría guardar sus cosas si tuviera alguna. «Sé que no es lo que usted esperaba de la vida», dijo Vicente, apoyado en el marco de la puerta. «Pero le prometo que aquí será tratada con respeto. Los niños se acostumbrarán. Solo necesitan tiempo». Amelia se sentó al borde de la cama, sintiendo el peso del día caer sobre sus hombros. «Gracias», dijo y su voz se quebró. «Gracias por sacarme de ese lugar». Esa primera noche, Amelia se acostó vestida, sin fuerzas para buscar un camisón. Se quedó mirando el techo de madera, escuchando los sonidos de la casa acomodándose. Pasos ligeros de niños yendo a la cama, la voz de Vicente dándoles las buenas noches a cada uno, el llanto ahogado de alguien, probablemente Ana. Y luego, silencio. Amelia cerró los ojos y por primera vez se permitió sentirlo todo. La humillación, la rabia, el miedo al futuro, pero también algo nuevo, pequeño, frágil, esperanza. Quizás, solo quizás, aquel no era el final de su historia. Quizás era solo el comienzo de un capítulo diferente. Los primeros días fueron un desafío. Amelia se despertaba antes de que saliera el sol. Encendía el fuego, preparaba el café, despertaba a los niños, peinaba cabellos rebeldes, cosía botones que faltaban, barría el piso, lavaba la ropa en el río. El trabajo era interminable. Clara seguía distante, asegurándose de demostrar que conocía mejor la rutina de la casa. Los gemelos ponían a prueba los límites de Amelia, escondiendo sus cosas y haciendo travesuras. Rosa apenas le hablaba, pero poco a poco, pequeñas victorias comenzaron a aparecer. Fue Miguel quien primero se abrió.
Estaba tratando de arreglar un juguete de madera roto, frustrado porque no podía encajar las piezas. Amelia se acercó y sin pedir permiso tomó las piezas y le mostró cómo unirlas de otra forma. El juguete volvió a funcionar. Miguel la miró con admiración y por primera vez sonrió. «Gracias, doña Amelia». Era un comienzo pequeño, pero era un comienzo. La pequeña Isabel también comenzó a buscar a Amelia. La niña tenía pesadillas frecuentes y se despertaba llorando a mitad de la noche. A la tercera noche, Amelia la escuchó sollozar y fue al cuarto de las niñas. Tomó a Isabel en brazos, la llevó a la cocina y le preparó un té dulce. Se sentó en la mecedora que había pertenecido a la madre de los niños y acunó a la niña hasta que volvió a dormirse. Clara vio todo desde la puerta del cuarto, pero no dijo nada, solo observó. Vicente trabajaba de sol a sol en los cañaverales, pero siempre regresaba para la cena. Preguntaba sobre el día, escuchaba las quejas de los niños, resolvía conflictos y, gradualmente, comenzó a conversar con Amelia sobre cosas más allá de la rutina. Le contó sobre su esposa Teresa, que había sido una mujer fuerte y amorosa. Le contó cómo enfermó de repente, una fiebre que no cedió, y cómo se sintió perdido cuando ella partió. Los niños lo sintieron mucho, dijo una noche, después de que todos se habían ido a dormir, especialmente Clara. Era muy apegada a su madre y ha intentado llenar el vacío asumiendo todas las responsabilidades. Pero es demasiado pesado para una niña de su edad. Amelia lo entendió. Por eso Clara era tan reacia. No era un rechazo personal, era miedo de que alguien intentara borrar la memoria de su madre. «Yo no quiero reemplazar a nadie», dijo Amelia con sinceridad. «Solo quiero ayudar. Si Clara me da una oportunidad, le prometo respetar la memoria de su madre». Vicente tomó la mano de Amelia y el contacto fue cálido, reconfortante. «Usted es una buena persona, Amelia. Me alegra que haya aceptado venir. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, considera apoyarnos haciendo clic en el botón de Super Gracias. Es una forma de ayudar económicamente al canal. Este gesto nos ayuda a continuar trayendo historias que emocionan e inspiran a personas como tú». Una tarde, mientras Amelia tendía la ropa en el tendedero, Clara se acercó. La niña se quedó en silencio por un momento, solo observando, hasta que finalmente habló. «Mi mamá tenía una forma especial de doblar las sábanas. Decía que tenía que hacer 3 dobleces para que quedaran perfectas». Amelia dejó lo que estaba haciendo y miró a Clara. «¿Puedes enseñarme?». La pregunta tomó a la niña por sorpresa. Esperaba que Amelia dijera que su forma estaba mal, que había una mejor manera, pero no. Amelia le estaba pidiendo que le enseñara. «Sí, puedo», dijo Clara. Y por primera vez, desde que Amelia había llegado, la niña sonrió. Pasaron la tarde doblando sábanas juntas, y Clara contó historias sobre su madre, sobre los días felices, sobre las canciones que cantaba. Y Amelia escuchó todo, guardando cada palabra como un tesoro. Las semanas pasaron y la casa comenzó a tener una rutina diferente. Las comidas se volvieron más abundantes, porque Amelia sabía preparar platillos que Vicente podía vender en el pueblo a cambio de víveres. La ropa de los niños estaba siempre limpia y remendada. La casa olía a pan recién hecho por las mañanas, y poco a poco aquellos 7 niños comenzaron a llamar a Amelia por su nombre, luego Doña Amelia, y algunos de los más pequeños comenzaron a equivocarse y a llamarla mamá. Cada vez que eso sucedía, Clara se ponía tensa, pero Amelia siempre corregía con delicadeza. «Soy Amelia, cariño. Ustedes tuvieron una mamá maravillosa, y yo estoy aquí para cuidarlos, pero nadie la va a olvidar». Un día, Vicente regresó del pueblo con una noticia. «Encontré a Lucio en la plaza», dijo, quitándose el sombrero. «Está comprometido con otra mujer, la hija del dueño del aserradero. Se casan el mes que viene».
Amelia sintió una punzada en el pecho, pero no era dolor, era algo diferente. Era la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Él perdió a una buena esposa, dijo Vicente con firmeza, pero yo gané una buena compañera para esta casa. Y por primera vez Amelia sintió que pertenecía a un lugar. Pero la paz no duraría mucho, porque una tarde de domingo, cuando la familia regresaba de misa, una mujer los estaba esperando en la entrada de la hacienda. Era Marta, la hermana de Teresa, la difunta esposa de Vicente. Tenía el rostro duro, los brazos cruzados y una mirada que podría cortar el vidrio. «Vicente, tenemos que hablar», dijo, ignorando por completo a Amelia. «Sobre estos niños y sobre lo que estás haciendo con la memoria de mi hermana». Vicente bajó de la carreta y se interpuso entre Marta y Amelia, como si quisiera proteger a ambas de una confrontación. «Marta, no es el momento para esto», dijo con voz controlada. «¿Que no es el momento?», replicó Marta. «¿Y cuándo lo será? ¿Cuando ya hayas reemplazado por completo a mi hermana con una extraña?». Los niños se quedaron quietos en la carreta con los ojos muy abiertos. Clara apretó la mano de Isabel, atrayéndola hacia ella. Amelia sintió que se le revolvía el estómago. Sabía que este momento llegaría. Siempre supo que habría resistencia, pero no esperaba que fuera tan doloroso. «Marta, por favor, hablemos adentro», intentó Vicente de nuevo. «No, esto tiene que decirse ahora, frente a todos», insistió Marta. «Cuando Teresa murió, yo me ofrecí a cuidar de estos niños. Soy de su sangre, soy la hermana de su madre. Pero tú te negaste, dijiste que podías solo», señaló a Amelia con desprecio. «Y ahora traes a una completa desconocida para criar a mis sobrinos. Una mujer que fue rechazada en el altar. Todo el pueblo sabe la vergüenza que pasó». Las palabras cayeron como piedras. Amelia sintió que le ardían las mejillas. Los niños la miraron con confusión, y Amelia vio en sus rostros la pregunta silenciosa. «¿Es verdad?». Vicente dio un paso al frente, su voz ahora dura como el acero. «Basta, Marta, no tienes derecho a hablar así». «Tengo todo el derecho, soy su familia. Y estos niños merecen a alguien que sea digno de reemplazar a mi hermana, no a alguien que nadie más quiso». Clara saltó de la carreta con las lágrimas corriendo por su rostro. «¡Ya basta! ¡Deja de hablar así!». La niña corrió hasta Amelia y se paró frente a ella, protegiéndola como un escudo. «Doña Amelia es buena con nosotros, nos cuida, nos escucha. Ella no quiere reemplazar a nadie». La voz de Clara estaba quebrada, pero había fuerza en ella. «Tú nunca quisiste cuidarnos de verdad, tía Marta. Tú solo quieres mandar. Doña Amelia nos trata con cariño». Los gemelos bajaron de la carreta también, colocándose al lado de su hermana. Incluso Miguel, siempre callado, asintió con la cabeza. «Es verdad, la queremos». Marta se quedó sin palabras por un momento. No esperaba que los propios niños se volvieran en su contra, pero rápidamente recompuso su máscara de ira. «Ustedes son muy jóvenes para entender, pero voy a hablar con el padre, con las autoridades. Una mujer sin reputación no debería estar criando niños». Se volvió hacia Vicente. «Piensa bien lo que estás haciendo, Vicente. Esto puede traer consecuencias serias». Y con esas palabras se marchó, dejando un pesado silencio en el aire. Amelia estaba temblando, no de miedo, sino de rabia y de dolor. Había intentado tanto no ser un problema, no causar conflictos. Y ahora esto. Vicente se acercó a ella, tocándole el hombro con cuidado. «No escuches lo que dijo. Marta siempre ha sido una amargada, siempre ha querido controlarlo todo». «Pero tiene razón en una cosa», dijo Amelia, negando con la cabeza. «Fui rechazada en el altar, llevo esa marca y quizás de verdad no debería estar aquí, causándoles problemas a usted y a los niños». Fue Clara quien respondió, sujetando el brazo de Amelia con fuerza. «No digas eso.
Tú perteneces aquí, te necesitamos. Los otros niños se acercaron, formando un círculo alrededor de Amelia. Incluso Rosa, la tímida, murmuró un «Por favor, no te vayas». Amelia miró aquellos rostros, aquellos ojos suplicantes, y sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo podría abandonarlos? ¿Cómo podría dejar a estos niños que habían comenzado a confiar en ella? Esa noche, después de que los niños se durmieron, Vicente y Amelia conversaron durante horas en la cocina. Él le contó sobre Marta, sobre cómo siempre fue competitiva con su hermana, sobre cómo se resintió cuando no fue elegida para criar a sus sobrinos. Ella no quiere a los niños por amor, explicó Vicente. Quiere demostrar algo. Quiere demostrar que es mejor de lo que era su hermana. Amelia suspiró. Pero, ¿y si de verdad va a hablar con las autoridades? ¿Y si intentan sacarme de aquí? Vicente tomó las manos de Amelia y por primera vez desde que se conocieron había algo más profundo en ese contacto. Entonces casémonos, dijo simplemente. Si estamos casados, nadie podrá cuestionar tu derecho a estar aquí. Amelia abrió los ojos de par en par. Vicente, no tienes que hacer esto. No tienes que casarte conmigo por obligación. Pero él negó con la cabeza. No es obligación, Amelia. Estos meses contigo aquí me han mostrado algo que no esperaba volver a sentir. Has traído vida a esta casa, has traído alegría, y los niños te quieren. Yo... Dudó, pero luego continuó. Yo también he empezado a sentir algo por ti. No es lo mismo que sentí por Teresa. Es diferente, pero es real. Amelia sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Felicidad. Acepto. Susurró. Acepto casarme contigo. Y allí, en la sencilla cocina de aquella casa de hacienda, dos corazones heridos comenzaron a sanar juntos. La boda fue sencilla, celebrada en la misma iglesia donde Amelia había sido humillada meses antes. Pero esta vez era diferente. Los 7 niños estaban allí, todos vestidos con sus mejores ropas, sonriendo. Clara sostenía a Isabel en brazos, y los niños estaban alineados en la primera banca. Vicente estaba al lado de Amelia, sosteniendo su mano con firmeza, y cuando el padre le preguntó si la aceptaba como esposa, Vicente no dudó ni un segundo. Acepto, con todo mi corazón. Marta no apareció, pero su ausencia no se sintió. Lo que importaba estaba allí presente. Una familia que había elegido completarse. Después de la ceremonia, hubo una comida sencilla en la hacienda con los vecinos que se habían convertido en amigos de Amelia. Y por primera vez, desde aquel terrible día en el altar, Amelia se sintió completa. Los meses que siguieron fueron de adaptación a la nueva realidad. Amelia ahora era oficialmente la madre de aquellos 7 niños, y el peso de la responsabilidad a veces era abrumador. Pero también había alegría. Alegría en los pequeños momentos. En Clara, enseñándole a hacer la cajeta como la hacía su madre. En los gemelos, corriendo para mostrarle un pajarito que encontraron. En Rosa, contándole finalmente sus secretos. En Miguel, pidiéndole consejos sobre cómo hablar con una chica que le gustaba. En Ana, dejando de llorar por cualquier cosa. En Tomás, aprendiendo a escribir su nombre. En Isabel, llamándola mamá sin ninguna duda. Y entonces, algo inesperado sucedió. Una mañana, Amelia se despertó sintiéndose extraña, con náuseas, mareada. Lo atribuyó al cansancio, al trabajo pesado, pero cuando las náuseas continuaron por varios días, una sospecha comenzó a formarse. Buscó a doña Eulalia, la partera de la región, una mujer anciana y sabia que había traído al mundo a la mitad de los niños del pueblo. La mujer la examinó, le hizo preguntas y luego sonrió. «Estás esperando un bebé, mi hija. De unos 2 meses, diría yo». Amelia se quedó paralizada.
un bebé. Ella, que había sido rechazada por supuestamente no poder tener hijos, estaba esperando un bebé. La ironía era casi dolorosa, pero junto con la conmoción vino una alegría profunda, abrumadora. Se puso las manos en el vientre, todavía plano, y sintió las lágrimas correr por su rostro. «Gracias», susurró al cielo, a Dios, al destino que la había llevado hasta allí. Cuando se lo contó a Vicente, él la abrazó con tanta fuerza que casi la dejó sin aliento, riendo y llorando al mismo tiempo. «Un hijo nuestro», dijo, maravillado. «Nuestra familia va a crecer aún más». Los niños recibieron la noticia con entusiasmo. Clara se quedó callada al principio, procesándolo, pero luego se acercó a Amelia y le tocó el vientre con delicadeza. «Va a ser nuestro hermano de verdad», dijo, y Amelia corrigió gentilmente. «Todos ustedes son hermanos de verdad. Este bebé va a completar nuestra familia, no a dividirla». Pero junto con la felicidad vino una necesidad urgente. Amelia necesitaba que se supiera la verdad. Necesitaba que Lucio supiera que su mentira había sido desenmascarada, no por venganza, sino por justicia, para que ninguna otra mujer sufriera lo que ella sufrió. «Necesito enfrentarlo», le dijo a Vicente una noche. «Necesito que sepa que mintió, que destruyó mi reputación basándose en una falsedad». Vicente le tomó el rostro entre las manos. «Entonces iremos juntos. No vas a enfrentar esto sola». El domingo siguiente, Vicente y Amelia fueron al pueblo. Era día de mercado y la plaza estaba llena de gente. Amelia sabía que Lucio estaría allí. Siempre iba al mercado los domingos para hacer negocios, y allí estaba, conversando con otros hacendados, riendo con total tranquilidad. A su lado había una joven con un vestido fino, probablemente su nueva esposa. Amelia respiró hondo, apretó la mano de Vicente y caminó hacia ellos. «Lucio». Su voz salió firme, clara. La gente alrededor dejó de conversar, dándose cuenta de que algo importante estaba a punto de suceder. Lucio se dio la vuelta y cuando vio a Amelia, su rostro palideció. «Amelia, ¿qué quieres?». La frialdad en su voz era la misma de antes, pero Amelia ya no era la misma mujer. «Vine a traerte una noticia», dijo, levantando la barbilla. «Estoy esperando un hijo». El silencio que cayó sobre la plaza fue absoluto. Todas las personas estaban mirando ahora. La esposa de Lucio frunció el ceño, confundida, y Lucio se puso rojo. «Eso no tiene nada que ver conmigo», dijo entre dientes. «Tiene todo que ver», respondió Amelia. «Me humillaste públicamente frente a toda la comunidad, diciendo que yo no podía tener hijos. Destruiste mi reputación basándote en una mentira que tú mismo inventaste». Uno de los hacendados dio un paso al frente. «¿Es verdad eso, Lucio? ¿Tú inventaste esa historia?». Lucio abrió y cerró la boca, pero no salió ninguna palabra convincente. Su esposa lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Hiciste eso?». Amelia continuó, su voz ahora resonando por toda la plaza. «No vine aquí para vengarme. Vine para que todos sepan la verdad, para que ninguna otra mujer sea destruida de la forma en que tú intentaste destruirme a mí». Uno de los hombres más viejos de la comunidad, respetado por todos, se acercó a Lucio con el rostro serio. «Eso es muy grave, muchacho. Destruir la reputación de una joven basándose en mentiras es una deshonra. Tu familia siempre ha tenido un nombre limpio en esta región, pero tú lo has manchado». Lucio intentó defenderse, pero las palabras salían atropelladas, sin convicción. «Yo escuché rumores, pero el médico del pueblo también estaba allí en la plaza». Se acercó, negando con la cabeza. «Yo nunca he dicho nada sobre ninguna paciente, mucho menos sobre la señorita Amelia. Esa es una mentira que se me está atribuyendo y no lo voy a permitir». La esposa de Lucio tenía lágrimas en los ojos. Miró a su marido con una mezcla de rabia y decepción.
Me dijiste que ella tenía problemas. Me hiciste creer que habías hecho lo correcto al dejarla. Se volvió hacia Amelia. Discúlpeme, yo no sabía. Amelia asintió. No sentía rabia por aquella mujer. Ella también era una víctima de las mentiras de Lucio. Vicente se acercó, poniendo una mano protectora en la espalda de Amelia. Mi esposa vino aquí por justicia, no por venganza. Ha construido una vida honorable, está criando a 7 niños con amor y dedicación, y ahora va a traer al mundo a otro. Merecía que se supiera la verdad. La gente comenzó a dispersarse, pero no sin antes lanzar miradas de desaprobación a Lucio. Algunos se acercaron a Amelia y le pidieron disculpas por haber creído las mentiras. Otros elogiaron su valentía. Y por primera vez desde aquel terrible día en el altar, Amelia sintió que su dignidad era restaurada. Ya no era la mujer rechazada, era la mujer que tuvo el valor de buscar la verdad. De regreso a casa, Amelia estaba en silencio, procesando todo. Vicente respetó su silencio hasta que llegaron a la hacienda. Cuando bajaron de la carreta, él le tomó las manos. «Estuviste increíble hoy», dijo con orgullo en la voz. «Enfrentaste el pasado con la cabeza en alto. Teresa estaría orgullosa. Era la primera vez que Vicente comparaba a Amelia con su difunta esposa. Y no era una comparación de reemplazo, era de reconocimiento». Amelia sintió que se le calentaba el corazón. Los niños salieron corriendo de la casa cuando los vieron llegar, ansiosos por saber qué había pasado. Clara fue directa al grano. ¿Y entonces qué dijo él? Amelia se arrodilló para quedar a la altura de los niños y les contó todo. Les contó cómo había expuesto la mentira, cómo la gente había reaccionado, cómo la verdad finalmente había sido revelada. ¿Y ahora?, preguntó Rosa tímidamente. ¿Ahora?, dijo Amelia, poniendo una mano en su vientre. Ahora seguimos adelante. Tenemos una familia que cuidar y un bebé en camino. Los gemelos celebraron. Miguel sonrió ampliamente. Ana saltó de alegría. Tomás e Isabel aplaudieron sin entender del todo, pero felices de todos modos. Y Clara abrazó a Amelia por primera vez desde que se conocieron. Un abrazo apretado, lleno de significado. «Gracias», susurró la niña, «por no rendirte con nosotros». Los meses siguientes fueron de preparación. El vientre de Amelia creció y, con él, la emoción de los niños. Le tocaban la barriga a cada rato, haciendo preguntas sobre el bebé. ¿Va a ser niño o niña? ¿Tendrá mi cabello? ¿Puedo elegir el nombre? Vicente construyó una cuna de madera con la ayuda de Miguel, y Clara cosió ropita pequeña usando retazos de tela. Rosa hizo un móvil con estrellas de papel de colores. Hasta los más pequeños ayudaron a su manera, trayendo flores del campo para decorar el cuarto. Marta no volvió a aparecer. Amelia supo por comentarios en el pueblo que la mujer se había mudado a otra región, avergonzada por cómo había actuado. Amelia no sintió satisfacción por ello, solo alivio. No quería enemigos, quería paz. Y finalmente, después de meses de espera, en una cálida noche de verano, comenzaron los dolores. Llamaron a doña Eulalia a toda prisa y la casa entera entró en un estado de agitación controlada. Vicente mandó a los niños afuera, pero se negaron a ir muy lejos, quedándose en el porche, esperando ansiosamente. El parto fue largo y difícil, pero cuando el llanto del bebé finalmente resonó por la casa, fue como si toda la tensión se disolviera. Era un niño sano y de pulmones fuertes. Doña Eulalia lo limpió, lo envolvió en un paño suave y lo puso en los brazos de Amelia. «Es perfecto», susurró, mirando aquel rostro rojo y arrugado. Vicente estaba a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro. «Nuestro hijo», dijo maravillado. Permitieron que los niños entraran, y uno por uno se acercaron a conocer a su hermanito menor. Clara sostuvo al bebé con tanto cuidado que Amelia sintió que el corazón se le desbordaba. «¿Cómo vamos a llamarlo?»,
preguntó Vicente. Amelia pensó por un momento y luego dijo, Renato. Vamos a llamarlo Renato, porque nuestra vida ha sido renovada. Si esta historia está tocando tu corazón, deja tu like y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has pasado por una situación en la que tuviste que empezar de cero? ¿Cómo fue tu experiencia? Nos encanta leer cada comentario y saber cómo estas historias los conmueven. Los años pasaron como las páginas de un libro escrito con cariño. Renato creció rodeado de amor, no solo de sus padres, sino de 7 hermanos que lo adoraban. Era el bebé de la familia, mimado por todos, pero nunca hasta el punto de malcriarlo. Vicente continuó trabajando en los cañaverales y la hacienda prosperó. Amelia cuidaba de la casa y de los niños con una dedicación que venía del corazón, no de la obligación. Clara se convirtió en una joven hermosa y fuerte. Se casó a los 19 años con un muchacho trabajador del pueblo vecino y la noche antes de la boda se sentó con Amelia en el porche. «Quiero agradecerle», dijo tomando las manos de Amelia, «por todo, por haber venido cuando más la necesitábamos, por habernos amado, incluso sin estar obligada. Usted me enseñó lo que es ser una buena madre y llevaré esas enseñanzas a mi propia familia». Amelia abrazó a la niña, ahora mujer, con el corazón lleno de orgullo. «Tú siempre fuiste fuerte, Clara. Yo solo te ayudé a verlo». Los gemelos Pablo y Pedro se convirtieron en comerciantes, abriendo una tienda en el pueblo donde vendían productos de la hacienda y de otras propiedades de la región. Rosa superó su timidez y se convirtió en maestra, enseñando a los niños de la comunidad a leer y escribir. Miguel siguió los pasos de su padre, convirtiéndose en hacendado y expandiendo las tierras de la familia. Ana se casó con el hijo del médico y tuvo 3 hijos. Tomás se convirtió en un hábil carpintero, construyendo muebles que eran buscados en toda la región. E Isabel, la pequeña Isabel, creció siendo la más dulce de todas, siempre cuidando de los más necesitados. Amelia y Vicente envejecieron juntos, con cabellos canosos y arrugas que contaban historias de risas y lágrimas. La casa había sido ampliada a lo largo de los años para acomodar a la familia que crecía. Ahora había nietos corriendo por el patio, jugando entre los cañaverales, llenando el lugar de vida. El porche, donde Amelia solía sentarse a descansar después de un día de trabajo, ahora tenía suficientes mecedoras para todos los hijos cuando venían de visita. Una tarde soleada, años después de que todo comenzara, Amelia estaba sentada en ese porche cuando vio a una joven acercándose por el camino. Era una muchacha que no conocía, pero había algo familiar en su mirada. La joven se detuvo en la entrada, dudando, y luego llamó. «Doña Amelia». Amelia se levantó, bajando los escalones para acercarse. «Sí, querida. ¿Puedo ayudarte?» La muchacha tenía lágrimas en los ojos. «Yo escuché su historia, sobre cómo fue rechazada y encontró un nuevo comienzo. Estoy pasando por algo parecido. Mi prometido me dejó porque mi familia es pobre. Dijo que no puedo darle el estatus que él necesita y no sé qué hacer. No tengo a dónde ir». El corazón de Amelia se encogió. Vio en esa muchacha a sí misma años atrás, perdida y sin esperanza. «¿Cómo te llamas?» «Francisca», respondió la muchacha. Amelia sonrió, tomándole las manos. «Francisca, ven, siéntate aquí conmigo. Vamos a platicar». Se sentaron en las mecedoras y Amelia comenzó a hablar. «Cuando estaba en mi peor momento, alguien me tendió la mano. Alguien me dio una oportunidad cuando yo creía que ya no había más oportunidades. Y eso transformó mi vida por completo». Señaló la casa, los cañaverales, los niños que jugaban en el patio. «Todo esto existe porque alguien creyó en mí cuando yo ya no creía en mí misma». Francisca se secó las lágrimas. «Pero, ¿cómo le hizo? ¿Cómo logró seguir adelante después de tanta vergüenza?». Amelia pensó por un momento antes de responder.
Elegí creer que mi valor no lo definía quien me rechazó, sino quien eligió acogerme. Elegí construir algo nuevo, en lugar de quedarme atrapada en lo que perdí. Y descubrí que la familia no es solo quien nace con nosotros, es quien elige quedarse. Miró a Francisca con amabilidad. Vas a superar esto, vas a encontrar tu camino. Puede que no sea el camino que planeaste, pero a veces los mejores caminos son aquellos que nunca esperamos recorrer. Vicente se acercó, apoyado en un bastón que Miguel le había hecho. Sonrió al ver a Amelia conversando con la joven. Dando consejos de nuevo, Amelia se rió. Estoy compartiendo experiencias. Vicente se sentó a su lado, tomando su mano. Mi esposa tiene mucha sabiduría que compartir. La aprendió toda en la práctica. Francisca los miró a los dos, al amor que era visible incluso después de tantos años, y sintió un poco de esperanza renacer en su pecho. Clara llegó en ese momento con sus hijos, y enseguida aparecieron los gemelos con sus familias. Rosa vino con los alumnos que quería presentarles a sus abuelos. Miguel trajo a su esposa y a sus 4 hijos. Ana llegó con su marido y los niños. Tomás apareció con un mueble nuevo que había hecho. Isabel vino con canastas de comida que había preparado. Y Renato, ahora un hombre hecho y derecho, llegó montado a caballo, trayendo a su esposa y a su hijo recién nacido. La hacienda se llenó de gente, de risas, de vida. Francisca observaba todo, maravillada. Esta es su familia. Amelia miró a su alrededor, a todos esos rostros que amaba y asintió con una enorme sonrisa. Esta es mi familia. Comenzó con 7 hijos que no eran míos por sangre. Creció con uno más que sí lo fue, y se multiplicó en nietos, bisnietos y mucho amor. Se volvió hacia la muchacha. Todo esto comenzó en mi peor día, el día en que pensé que mi vida se había acabado. Pero en realidad era el día en que apenas estaba comenzando. Al atardecer, cuando todos se habían ido y la casa volvió a la calma, Amelia y Vicente se quedaron en el porche, tomados de la mano, observando las estrellas comenzar a aparecer en el cielo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Vicente. Amelia pensó por un largo momento antes de responder. De nada, ni siquiera del día en que fui rechazada, porque ese día me trajo a ti, me trajo a esta vida, y no cambiaría eso por nada. Vicente le besó la frente con ternura. Yo tampoco, mi amor, yo tampoco. Y así, bajo un cielo estrellado, en el porche de una hacienda que había visto tanto crecimiento, tanto amor y tantas historias, Amelia entendió la lección más importante de todas, que el valor de una persona no se mide por lo que le quitan, sino por lo que es capaz de construir con lo que le queda, que la familia no es solo quien nace junta, sino quien elige caminar junta, y que, a veces, los finales más hermosos comienzan en los momentos más difíciles. Si siempre estás por aquí, ves todos nuestros videos y estas historias ya son parte de tu vida. ¿Qué tal si das un paso más? Hazte miembro del canal. Tendrás acceso anticipado a las historias, entre otros beneficios. Nuestra gratitud desde ya. Y así terminamos otra historia que nos hace reflexionar sobre la vida. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta, y déjanos en los comentarios si te identificaste con algún momento de esta historia. Quiero saber tu experiencia y cómo te impactó. Gracias por estar aquí y por tu audiencia de siempre. Eres muy importante y fundamental para este canal. Nos encontramos en el próximo video.